En la sociedad aparece con mucha fuerza el tema de la felicidad. Parece que la felicidad es casi una obligación. 2 de cada 3 casos que llegan no tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y sin embargo han estado medicados. El 60% de las prescripciones salen de aquí, el centro de salud. El programa Equipo de Investigación que presenta Gloria Serra llamaba a esta edición de noviembre del 16 las pastillas de la felicidad, Dani. Pues tal cual, porque trata sobre la medicación y pone muchos datos. Yo creo que es muy recomendable que la gente lo vea porque hay muchos datos aquí que son abrumadores, vamos. O sea, no hay lugar a dudas. Y luego viene aquí una parte que me parece bastante significativa. Ponla ahí, Luis, y lo vemos. ¿Receta usted psicofármacos en contra de su voluntad o de su criterio clínico? Siempre es mejor utilizar un psicofármaco que no decirle, mira, necesitas una psicoterapia que la Seguridad Social no te puede ofrecer y tú no puedes pagar, así que te vamos a dejar sin nada. Declaraciones que nos pueden hacer pensar un poquito. Es un médico, no está hablando Paco, el de la carnicería. O sea que, bueno, creo que hay testimonios en este documental o este equipo de investigación, reportaje que yo creo que son dignos de ver. Debería medicarme es el título de nuestro podcast de psicología, edición número... Estamos ya en la número 10. En el número 10. Sí, aquí disfrutando con don Luis Fraga. Y don Daniel Novoa. ¿Nos medicamos demasiado? Dani, intuyo que me vas a decir que sí. Bueno, los datos son los datos. Yo tengo mi opinión, pero es que los datos que ofrece este reportaje, pues es que no da lugar a dudas, ¿no? Habla de un aumento en los últimos 20 años triplicando el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, o sea, a la cabeza en Europa en cuanto al consumo de estos psicofármacos. Pues yo creo que no hay mucha... Que la respuesta es sí, claramente. Sí. Pero a veces... Imagino yo, evidentemente, que es necesario medicarse. Por supuesto, aquí no vamos a hacer apología de la no medicación porque obviamente la medicación cumple una función en nuestra sociedad y claro que tenemos que tenerla en cuenta. El problema que yo veo es el proceso por el cual una persona considera o llega a la decisión de medicarse y normalmente, por desgracia, esa decisión no es suya, entonces claro, ahí no hay un criterio de uno, sino que se deja asesorar por un especialista que para eso está formado, pero que a veces a nosotros los psicólogos que tratamos de intervenir más en la mente a través de la conducta, a través de los pensamientos, nos encontramos que hay otra vía como mucho más rápida, que es la medicación, pero que, bueno, pues a pesar de ser muy rápida, pues después en el tiempo no tiene una efectividad grande y además tiene otro tipo de contraindicaciones más allá de los propios prospectos del medicamento en sí. Porque ¿cuándo sería necesario medicarse sin discusión? ¿En ansiedad, por ejemplo, depresión o estrés? Pues mira, si empezamos hablando de ansiedad, pues hombre, tratamiento de primera elección de los manuales así más serios, salvo que sea un ataque de pánico, ¿no? Que digamos que en el grado de la ansiedad, pues hay que intervenir, ¿no? Porque puede ser muy peligroso. Todo lo que sean las ansiedades típicas de la vida cotidiana, del primer pequeño ataque de ansiedad o la primera reacción de ansiedad, en todos esos casos, pues lo suyo sería acudir a un psicólogo, ¿no? Nos encontramos con el problema que hemos hablado en otros podcasts del psicólogo de la Seguridad Social, ¿no? Que normalmente si es un tema de ansiedad ya ni siquiera te derivan, ¿vale? El propio médico decide darte un ansiolítico porque tampoco él sabe de terapia, como hemos hablado otras veces. Entonces, para ese tipo de casos yo creo que no. Para los casos más graves, sobre todo donde la ansiedad está cronificada, entonces sí que hay que valorarlo, ¿no? Y vuelvo a decir lo que digo siempre cuando hablamos de medicación. Hay que valorarlo con criterio, hay que valorarlo con tiempo, cosa que a veces los médicos no tienen, ¿no? 6 minutos, 5 minutos para atenderte, un test de 12 preguntas, una batería de 10, 12 preguntas. No creo que sea la manera más seria de tratar algo tan serio como empezar a medicarte. Pero creo que en el reportaje que escuchábamos al principio aparece una especialista que tenía como 7 minutos, ¿no? Para hacer ese test. Sí, hay una media entre 5 y 7 de media. Oye, si al final uno
pues lo gestionas en poquito tiempo, pues igual tienes un poquito más, pero tampoco el margen puede ser muy grande. Luego, por ejemplo, en el tema de la depresión, ¿no? Hablábamos de la ansiedad. En el tema de la depresión es una pasada como el DSM, que es el manual, esta es la Biblia de los psicólogos y psiquiatras, que es donde tenemos que ver lo que tenemos que hacer de alguna manera, donde están los protocolos. Pues se ha ido reduciendo significativamente lo que se considera una depresión, ¿no? En el propio reportaje también lo explica muy bien. 6 meses, después van bajando y luego parece que si estás 15 días triste ya tienes una depresión, lo cual como que el listón, yo no sé dónde van a poner el listón en el siguiente DSM. El siguiente DSM tienes 2 días malos y ya tienes una depresión, y como tienes una depresión ya pues el sistema, por lo menos el nuestro, ya te medica para la depresión, y es como, ostras, y aún por encima es que casualmente tienen una costumbre bastante arraigada de cuando te recetan un antidepresivo, te dan un ansiolítico. Es como que está dentro de un mismo paquete. Esto pasa muchísimo, lo cual ya a mí me deja un poco como descolocado, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se renueva el DSM? Pues el DSM depende. A veces hacen una revisión, pero digamos que pues sobre 10 años más o menos, porque ahora estamos en el 5. Y bueno, pues desde el 1, que pues mediados más o menos del siglo pasado, 1950 por ahí más o menos empezó. Y hay anécdotas interesantes. Cuenta. A mí hay una que me dejó súper... O sea, hoy en día es que todavía no me lo termino de creer, que en los años 80 en el DSM, o sea, el manual que usaban en los años 80 los psicólogos, o sea, un psicólogo que se vaya a retirar ahora, pues probablemente haya usado ese DSM en sus inicios, la homosexualidad era un trastorno mental. O sea, para que nos hagamos una idea de en qué criterios se han basado los psicólogos y psiquiatras para generar lo que es un trastorno mental o no, partiendo de la base de que algo que sería más asociado a la diversidad que realmente a la psicopatología, ellos lo metían como si fuera una patología. Por eso a mí me hace ser un tanto escéptico con los criterios a la hora de calificar según qué diagnósticos. Lo cual no quiere decir que, que los diagnósticos están muy bien, sobre todo en ámbito de investigación, pueden ser útiles para muchas cosas, pero el escepticismo creo que debe ser una de las partes que esté ahí. Hemos hablado de la ansiedad, de la depresión y del estrés. Bueno, el estrés es otra de estas pandemias del primer mundo, ¿no? Que, pues, claro, por un lado hemos hablado aquí alguna vez del estilo de vida, ¿no? O sea, nos intentan inculcar un estilo de vida basado en un rendimiento y una productividad altísima que se escapa de lo que sería una productividad en un estado normal. Entonces, esa productividad se basa en tirar de cortisol, tirar de adrenalina, de tirar de una serie de hormonas que normalmente no estarían ahí si no fuera porque hay algo que es que está por encima de lo que nosotros consideramos que sería nuestro rendimiento normal. Entonces, se puede cronificar el estrés. Podemos normalizar el trabajar muchas horas, demasiadas horas y trabajar a un nivel alto. Eso, con el paso del tiempo, puede generar, por ejemplo, algo que es muy contraproducente, que son problemas de sueño. Llegas pasado de vueltas o te has pasado con el café porque no estás descansando lo suficiente, no descansas bien, al día siguiente, boom, boom, y ese círculo después se puede convertir en, bueno, pues toma un ansiolítico para dormir o un hipnótico porque te hace falta. Y claro, una vez ya te enganchas a eso, quien dice eso dice 3 cervezas para el final del día, porque la cerveza también te puede generar un mismo efecto. Entonces al final estamos compensando unos hábitos de vida insanos pues con la medicación o la automedicación. De eso te quería preguntar, ¿no? ¿Existe en este ámbito, como en otros de la salud, ¿no? El paciente, la persona que se automedica? Mucho, porque además es que como, por ejemplo, en el caso de las mujeres mayores de 45 o 50 años, como que lo de tomar ansiolíticos y antidepresivos, desgraciadamente está súper normalizado. Entonces, ya no es la primera vez que me viene alguien al gabinete diciendo, bueno, yo me estoy tomando un ansiolítico hace 2 días, 3 días. Mi madre, a través de una farmacéutica que conoce y tal, me lo están dando. Claro, pues me notaban así, no sé qué, y yo en plan, ostras, pero como quien se toma un caramelo, ¿no? Y entonces ya parece como que la utilización de un ansiolítico antidepresivo se está banalizando, sobre todo los ansiolíticos. Que para una cosa puntual, vuelvo a decirlo, no es que esté en contra 100%.
pero es como un cuchillo. Tú un cuchillo lo usas para cortar el pan o para matar a alguien. Obviamente, si lo usas para cortar el pan está muy bien, o para cortar una chuleta, si te parece oportuno. Pero la medicación, creo que falta una responsabilidad por parte de la propia persona, de tener un espíritu crítico, de qué es esto, a dónde me lleva esto, por qué me dan esto y si esta es la mejor vía. Y por parte del profesional, pues como decía el médico que salía antes, de bueno, es lo que hay, macho. Que yo me quedo un poco sorprendido. Sí, si leyesen esas personas que se automedican, entre otras cosas, los efectos secundarios que provoca ese medicamento, quizá no lo harían, ¿no? Es que no se lo leen, pero no por, lo entienden. Por miedo, porque realmente, o sea, esos prospectos están ahí por algo. A las farmacéuticas no les interesa que eso esté ahí, porque obviamente es algo que puede echar a la gente para atrás. Uh-huh. Pero es que eso es una realidad. Hay estudios que confirman que puede pasarte esto, y nosotros muchas veces en el gabinete tenemos que ayudar a la gente a tratar de alguna manera cambiar la medicación o darle una vuelta para tratar de lidiar con esos efectos secundarios que pueden vértigos, mareos o, en casos como mucho más graves, pues ideas suicidas que algún medicamento te puede generar. Y eso no es ninguna broma, que alguien te venga y de repente te diga, ostras, que tengo ideas suicidas. Y tú, no, es que me cambiaron la medicación hace 3 días, pero ¿hablaste con tu psiquiatra? No, pues habla con él y que te lo cambie cuanto antes, porque puede ser un efecto secundario. Y muchas veces es así, o sea, esto es muy serio. Es muy seria la automedicación y la sobremedicación también. Por supuesto. Aunque esté administrada por un especialista, por un profesional. El famoso déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿no? 2 de cada 3 casos falsos positivos son estadísticas de hace bien poquito. Vienen por el gabinete también familias en las que se ha diagnosticado a su hijo con déficit de atención en una entrevista que ha durado 5 minutos, y viendo al niño que a lo mejor tenía el peor día de su vida o estaba nervioso por lo que sea. No estoy haciendo apología del no diagnóstico, ni voy ahora a cuestionar que ese diagnóstico pueda ser de utilidad, sobre todo para necesidades específicas de apoyo educativo y cosas así. Pero vuelvo al principio de responsabilidad de los profesionales que ponen diagnósticos como el que va a comprar el pan, y eso me parece algo surrealista, porque las consecuencias que tiene las metanfetaminas en el cerebro de un cerebro en crecimiento de un niño, eso tienen que valorarlo muy bien los padres. No digo que no sea una buena decisión en un momento dado, pero ponemos encima de la mesa todo lo que existe alrededor de ese niño, vemos si el contexto es el adecuado para un buen desarrollo, y primero trabajamos el contexto, y si vemos que con el contexto la cosa no va, pues desde una perspectiva interdisciplinar pues tratamos de ayudarlo, pero no así a la ligera, que te dan el TDAH como si te lo vinieran con los cereales, ¿no? Te lo regalan con los cereales. No me parece adecuado. ¿Cómo se llama el huevo el Kinder Sorpresa, ¿no? Sí, te viene ahí. Busquemos buenos profesionales y busquemos fuentes fiables también. Claro, porque a la hora de buscar muchas veces uno puede estar escuchando aquí el podcast nuestro y creerse que esto es la verdad absoluta. Y bueno, esto es un dato y... Smoke Sellers Edition. Exacto. Edición vendedores de humo. Claro, no somos del todo... Vamos a ver, somos salados, riquiños, pero hay que tener cuidado con los vendedores de humo. Claro que sí, y el blog de Paco puede poner que una cosa o la otra, un extremo o el otro. Yo creo que hay, bueno, por suerte Google ha hecho, por ejemplo, un apartado maravilloso que es Google Académico, y ahí puedes buscar artículos. Hay revistas pues de cierta renombre, como en el caso de la Psicología y Ciencia, por ejemplo, en el que puedes tratar de, a la hora de buscar opiniones sobre algo, tratar de buscar fuentes en plural, no una sola, y fuentes de personas pues que tengan su título en psicología, y si tienen alguna especialidad pues mucho mejor, vale, tratando un poco de encontrar ese consenso y ese criterio sobre cosas importantes. Vuelvo a lo mismo. ¿Te han llegado personas que tenían ya el problema y la solución que habían buscado en Google momentos antes? Bueno, sí, algunas personas sí ha venido, y a veces hasta es de utilidad. O sea, a veces vienen personas que pues han leído mucho o han visto muchos vídeos de ciertos temas, y puede ser una buena opción, claro que sí. El problema es no quedarte solo con una opinión, sobre todo en casos importantes, y intentar un poco abrir la mente y preguntar y aprender, porque es que es nuestra salud al final. ¿Debería medicarme? Yo creo que nuestros oyentes
lo tienen un poquito más claro. Yo también lo tengo más claro y te he escuchado con muchísima atención. Esperemos que Muy bien, sí, muy que bien, muy bien esa, hablado, esa era la muy bien idea. hablado. Ha sido nuestro podcast, capítulo número 10 del podcast de psicología. Y el 11... El 11 nos vamos a meter en un tema que a mí me parece bastante interesante, porque todo el que convive con un adolescente debería escuchar este podcast, Wow. porque son una especie aparte. Una especie aparte. Volvemos muy pronto. ¿Cómo se sobrevive a la adolescencia? Hasta pronto. Chao, chao.